de deformaciones y de esfuerzos hasta el momento, ¿ya? Porque he visto igual, o he sentido, he escuchado y también me han planteado que algunos alumnos no estarían entendiendo algunas cosas, ¿ya? de lo que hemos visto, sobre todo en la primera parte ya la terminamos, que es el análisis de esfuerzo. Por lo tanto, a pesar de que este concepto de deformaciones es exactamente idéntico, y que nos sirve así como recuerdo, me gustaría que igualmente que revisáramos un poquito los conceptos de deformaciones, digamos, hacer una sinopsis de deformaciones, perdón, de esfuerzos, para que nos quede claro, digamos, y también revisemos el problema que está planteado está resuelto, ¿ya? Y que ustedes también, digamos, hay otro problema que está propuesto, para que ustedes después lo realicen en sus casas y estudien también con la guía que yo les mandé. Ustedes vean los problemas que son resueltos, que son posibles de resolver con los elementos que ustedes tienen en la guía, y los que no hemos visto en materia, bueno, obviamente que van a estar ahí todavía esperando que ustedes adquieran el aprendizaje necesario. ¿Les parece? Entonces, me gustaría hacer un recuento, una sinopsis, un resumen de lo que es esfuerzo, para que no se quede nadie, digamos, atrás. Porque no es bueno que si hay algunos alumnos del curso que se están quedando más rezagados, la idea es que todos aprendamos más o menos en forma pareja. Así que voy a colocar la presentación de esfuerzo y para que revisemos, digamos, conceptualmente en forma sinóptica, y después hagamos y revisemos el problema que está resuelto para que lo resolvamos por segunda vez y generemos un mayor entendimiento. ¿Me parece? ¿Ya? Esto que les contaba, los strange, por ejemplo, se colocan ahí. Entonces yo mido estas deformaciones en la dirección A, B y C, y eso me permite derivar las deformaciones principales, derivar la orientación de los planos de altura y derivar las deformaciones normales de los planos de ese es un ejercicio que es muy simpático, ¿ya? Y es una aplicación bastante directa de este tema de esfuerzos y de deformaciones. Veamos entonces los esfuerzos. A ver, hacemos por alto todo esto. Sí. ¿Cuánto estamos ahí? Tenemos plazo hasta 9. Hasta las 9. 5 a las 9. 5 a las 9. Hasta el cuarto a las 9. ¿Ya? Aquí tenemos bastante rato. Vamos a revisar el tema del concepto de esfuerzos. Ya hemos dicho, tenemos esfuerzos, deformaciones, y esto, ¿de dónde surge? Esto surge cuando yo tengo un cuerpo al cual le aplico un sistema de cargas, un sistema de fuerzas externo, y también incluso cargas internas pueden ser, como por ejemplo el peso propio, que se debe, ¿no es cierto?, a la atracción de un campo gravitacional de ese cuerpo. Decíamos al comienzo del curso que ese estado de fuerzas, o ese esquema de fuerzas, sistema de fuerzas, actuaba sobre el cuerpo, y también, ¿no es cierto?, un sistema de momentos asociado. Cuando existe una resultante neta de fuerzas y existe una resultante neta de momentos, entonces el cuerpo cambia su estado de movimiento. ¿Qué significa que cambie su estado de movimiento? Significa que el cuerpo se va a trasladar y también va a rotar. ¿Ok? Eso es lo que hacen las fuerzas externas e internas en el cuerpo. Entonces, partíamos observando qué pasa si yo ese cuerpo, en lugar de tenerlo libremente circulando, lo restringo a un sistema de referencia, ¿cierto?, rígido, inercial, en el cual no dejo que se mueva. El sistema de fuerzas va a actuar igual y van a aparecer esas otras fuerzas que son los vínculos por los cuales va a estar el cuerpo conectado para que no se mueva. Pero eso no significa que con el cuerpo no pasa nada.
Lo que pasa con el cuerpo es que la suma de fuerzas que están actuando es igual a 0. Es decir, las componentes X, Y y Z son 0 y los momentos también son 0. Y el cuerpo está en equilibrio. Pero no significa que no pase nada. Lo que está pasando es que el cuerpo no se está moviendo. Pero sí aparece un estado de tensiones en el cuerpo y también aparece un estado de deformaciones. Esos son los conceptos que estamos estudiando. No significa que no pase nada, el cuerpo no se mueve, pero sí internamente hay algo más que lo que en estática aprendíamos que no había nada. El cuerpo lo considerábamos indeformable, lo considerábamos cuerpo rígido. Para la estática eso es suficiente, pero existe algo más, que son estos estados de esfuerzos y estados de deformaciones que se generan. De hecho, al estado de esfuerzos le damos la chapa, ¿cierto?, de ser un estado de tensiones estáticamente determinado. ¿Qué significa eso? Significa que cada punto, en cada lugar, está en equilibrio. Está determinado, ¿cierto?, estáticamente. Y también al estado de deformaciones le asignamos el concepto o la característica, ¿cierto?, de ser un estado de deformaciones cinemáticamente admisible. ¿Qué significa que sea cinemáticamente admisible? Significa que el movimiento que experimenta cada partícula dentro del cuerpo, ¿cierto?, está en coherencia con sus vecinos. No puede cada uno moverse por su cuenta. Está vinculado porque existe una adherencia, ¿cierto?, existe una coherencia entre las distintas partículas. Y por lo tanto, cada partícula se moverá en función de las vecinas que tiene. Y el conjunto se moverá, ¿no es cierto?, armónicamente de acuerdo a un estado, un modelo, ¿cierto?, que va a tener que ser cinemáticamente admisible. O sea, el movimiento es coherente entre ellas. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque partimos de la base, como hipótesis, que estamos hablando de un material isotrópico, un material homogéneo. Y eso hace, ¿no es cierto?, que se cumpla esa condición del estado. Por lo tanto, cuando aplico un sistema de fuerzas a un cuerpo que está en equilibrio, aparece un estado de tensiones, que le llamamos también estado de esfuerzos, y un estado de deformaciones. ¿Está claro eso? Perfecto. Los esfuerzos surgen de las fuerzas internas que tienen vinculado cada elemento de nuestro cuerpo. Cada elemento se vincula con su vecino a través de fuerzas determinadas. La intensidad de esa fuerza con respecto a un elemento de área determinado es lo que llamamos esfuerzo, que está definido acá. Yo partí, ¿no es cierto?, con un cuerpo cualquiera, se me hace una papa, F1, F2, F3, es el sistema externo y genera momentos también, pero partimos de la base que la sumatoria de fuerzas en cualquier dirección es 0. Por lo tanto, el cuerpo está en equilibrio. Y también deberíamos agregar, ¿cierto?, que la sumatoria de momentos es igual a 0 y el cuerpo sigue, además, en equilibrio de rotación. Entonces, al hacer una partición cualquiera del cuerpo, consideramos un elemento de área, delta A. Y en ese elemento de área habrá una fuerza que tendrá que ser igual y de sentido contrario en ambas caras por el principio de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. No puede ser de otra manera. De modo que yo lo junto, esas son las fuerzas que mantienen la cohesión del cuerpo. Entonces, si yo lo parto, tiene que estar esas fuerzas actuando de esa forma. No puede haber una fuerza por otro lado, eso significaría que el cuerpo se va a cambiar su estado de movimiento y estamos partiendo de la base que no. ¿Se fija? Entonces, así aparece esa fuerza en cualquier dirección. La dirección que le asignamos a esa fuerza es una dirección R cualquiera. Pero siempre en estos análisis hay una dirección muy importante que es la dirección normal a la superficie. Una dirección normal, ya lo hemos dicho varias veces, significa que es ortogonal, significa que es perpendicular. Esa es una dirección normal, o sea, este dedo es normal al plano que forma la mano. Eso es normal, ¿ok? Y eso es una dirección muy particular porque es la que nos da origen, ¿cierto? Ya sabemos, a los esfuerzos normales, por ejemplo. Entonces, la definición de esfuerzo simplemente es
un diferencial de fuerza dividido sobre un diferencial de área. ¿Ya? Y en el límite, ¿cierto?, se llega a esa definición. Y las unidades de ese concepto de esfuerzo son kilogramos por centímetro cuadrado a la antigua, kilogramos por milímetro cuadrado también a la antigua. Hoy día Pascal más propiamente y megapascal es la forma práctica de designar esas unidades, porque el pascal es una unidad muy chica, que muy poco son, ya decíamos, un newton por metro cuadrado. Un newton son 9,81, o sea, son 98,1 gramos, ¿ya? Casi 100 gramos. Sobre un metro cuadrado, la influencia que tiene eso es nada. Se fija, entonces la unidad de presión de Pascal, y en este caso de esfuerzo, que son bastante mayores que las presiones, no sirve poco. Por eso que se usa el megapascal o también se usa el kilopascal. Y el PSI, que es en el caso de las unidades imperiales, también se usa el KSI, que son kilo PSI. Son 1000 PSI que se tienen como KSI. Esas son las unidades de medida. Este elemento, entonces, de fuerza, dividido por el elemento de área en la cual actúa, es a lo que le llamamos esfuerzo, que no es otra cosa que la intensidad con que la fuerza actúa sobre esa superficie, ese elemento infinitesimal de superficie. ¿Estamos? Luego, ya llevándolo al plano puntual de ese elemento de área, el delta A que tenemos considerado y el delta F en la dirección de R, surgen dos direcciones, N y T. N es la dirección normal y T es la dirección tangencial. En la dirección de N hablamos de esfuerzos normales. En la dirección de T hablamos de esfuerzos de corte. Los esfuerzos de corte son los que hacen y son los que provocan las deformaciones angulares de los cuerpos. Y las deformaciones normales son las que provocan las deformaciones volumétricas, ¿ah?, de alguna manera. Eso es lo que ocurre, ¿cierto?, con la definición que teníamos ahí. Un punto P en un área, en un elemento de área infinitesimal sobre el cual actúa una fuerza, delta F. Delta F, referido al delta área que tenemos ahí, la unidad área, nos surge el concepto de S sub NR, que es el esfuerzo en esa dirección. Ese es un esfuerzo cualquiera. Un esfuerzo que aparece con la letra S. ¿Se fijan? El esfuerzo tiene la misma dirección de la fuerza y también es un vector. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ok? Y como nomenclatura, le llamamos a los esfuerzos normales porque yo tengo la componente del esfuerzo, en N le digo sigma N, y en T, tau NT, ¿no es cierto?, en la dirección tangencial. Y así fue una convención, y ustedes me creerán, ¿cierto?, en la literatura internacional, cada vez que se estudia, ustedes tomen el libro que tomen, van a encontrar los esfuerzos normales como sigma y los esfuerzos de corte como tau. Siempre. Siempre va a ser así. ¿Ya? También se le llama cizallega al corte. El esfuerzo es el que en el fondo se descompone en el normal. Claro, acá la verdad que esta figura, debería estar acá. ¿Ah? Hay que corregirlo esto, porque induce error. Delta F Z, la larga, porque fue de origen a esto, que son estos chicos de acá. Entonces, por lo tanto, el vector que está escondido ahí es este. Este no es este. Es este. Por eso que la componente después. Este vector, que según dice acá, tiene la misma dirección de la fuerza, ¿cierto? Lógico, la misma dirección de la fuerza, entonces es ahí y acá su descomposición. Esta es la dirección R cualquiera, la puedo descomponer en este planito, en N y en T. Y cuando usamos un S coordenado cualquiera, que tenga X y Z, es donde L asume la vertical, pero después tau, está, no necesariamente coincide con X ni con Y, está en cualquier lado, por eso que ese además se compone en uno y en otro. Y en este aparecen las tres que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Y también, como el elemento, es un elemento que no es plano,
plano, plano, plano, es un elemento, si yo estoy considerando un elemento infinitesimal, en el espacio es un volumen. Yo estoy ahí definiendo el elemento básico en el plano, pero cuando me traslado al volumen, me aparecen tres planos. Por eso que aparecen en cada plano una componente de esfuerzo, y de ahí donde viene el tensor cartesiano de esfuerzo con 9 componentes. ¿Se entiende? Por eso quería que revisáramos esto, ya que como avanzamos más, entonces ahora esto se entiende más fácil. Porque el aprendizaje es así. Ahí calapamos, paso para atrás, para atrás, para atrás. Cuando cabros chicos jugamos ahí a la lucha y esas cosas. Y es lo mismo, hay que regresar y partir y vamos inventando el camino. Ustedes saben de camino ahí cómo se construyen de a poco. Se va haciendo, ni hablar de la escuela que hay acá arriba, camino Hamilton y la otra que hay en la costa. Estamos todos aprendiendo a hacer camino. Todos los días están ahí trabajando. Esto es lo mismo, el aprendizaje igual. Entonces, queda claro, la componente tangencial, la componente normal, que nacen de una componente general R. ¿Ya? Sigamos. Generalmente, en un punto se toman tres planos ortogonales entre sí. Porque teníamos un plano, está bien, pero en el sistema general son tres. ¿Ya? Y que coinciden con el sistema cartesiano que se elige. X, Y y Z, y ahí están los planos, ¿cierto? XY, y Z y XZ. Los tres planos también. Y nuestro esfuerzo tiene una dirección en P, en un plano determinado. En el plano XZ tiene una dirección en P. ¿Ya? Después es donde aquí hacemos nuestra generalización. En este plano, en esta dirección, tenemos la dirección P, tenemos la dirección Q y tenemos la dirección R. P, Q, R. Y tenemos un esfuerzo en esa dirección, otro esfuerzo en esta y otro esfuerzo en esta, en cada plano. Ese es el esfuerzo absoluto, la resultante total de los esfuerzos que tenemos. Ese esfuerzo lo descomponemos. Ese esfuerzo, en este caso estamos descomponiendo el esfuerzo SXT. ¿Qué significa? Ese esfuerzo, ¿cierto?, en la dirección cuya normal es X, en la dirección de X, y dirigido en la dirección de P. Eso significa SXP. Lo mismo pasa aquí. SIQ. Y es por la dirección de la normal a ese plano. Y Z acá, lo mismo. Y la dirección es Q y R para allá. Ahí salen esos tres componentes de esfuerzos en cada plano, porque es un cubito, ya no es el plano solo. Para definir, hicimos el plano solo. Ahora estamos tomando un elemento de volumen. Por lo tanto, tenemos tres planos en los cuales actúa. Profe, ¿dónde se aplica la fuerza ahí? Porque los esfuerzos son de reacción. ¿Es la flecha roja? La fuerza es el producto y tiene la misma dirección del esfuerzo. Así que la fuerza tiene esta dirección. Esas son las direcciones de la fuerza. La fuerza tiene la misma, ya dijimos anteriormente, el esfuerzo tiene la misma dirección de la fuerza y también es un vector. Yo pensé que una fuerza se podía descomponer entre... Sí, pues también eso es lo que estamos haciendo. Eso estamos haciendo. Estamos recién descomponiendo ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es analizar el esfuerzo en X y en la dirección de P. ¿Ya? Ese esfuerzo, SXP, tiene, tal como vimos anteriormente, ¿cierto?, en ese plano, tiene dos componentes. Una componente que es normal, que es este, y una componente que es tangencial, que tiene cualquier dirección. O sea, no necesariamente va a coincidir con los ejes cartesianos. Esa es la parte que como que más cuesta de explicar y entender también. El vector SXP yo lo descompongo porque es un vector arbitrario en el espacio.
lo descompongo en una componente normal que sigue la dirección de X y una componente tangencial en el plano que forman Z e Y, los ejes Z e Y. La componente tangencial que coincide en el plano Z e Y, por suerte podría ser que siga X, que siga Y o que siga Z. Puede ser cualquiera, arbitrario. Por eso que esa componente tangencial se desdobla en dos, en esta y en esta. Esa es la razón por la que aparecen esas dos. Porque la proyección sería, por ejemplo, una cosa así. Y esta para allá y para acá. ¿Se fijan? La descompongo en sus componentes. Es como que, si yo lo miro desde arriba, esa es la parte más fuerte. Si yo miro desde arriba, imaginemos esto. El vector normal quedó puesto aquí, supongamos que estaba acá. El vector normal quedó así, ¿cierto? Así. Y el vector tangencial quedó así. Por eso que este vector yo lo descompongo en esta componente y en esta. O sea, acá y acá. ¿Se fijan? De ahí nacen estas dos. Esta y esta. Porque tendría que ser mucha suerte que este vector, en lugar de ser así, considera que fuera así o fuera así. No es tal, es en cualquier dirección, por lo tanto, necesariamente tiene que componerse en dos. Y eso es lo que pasa acá. Es la situación más general. Seguramente muchos estados de esfuerzo van a derivar en coincidir con los mismos, pero eso es un cuento ya particular, ¿cierto?, de situaciones puntuales. Lo general es que sea cualquier dirección. Y por ser cualquier dirección, aparece esa dualidad de esfuerzos de corte o de esfuerzos diélicos, esfuerzos de corte. ¿Se entiende eso? ¿Ah? ¿Ok? Creo que deberíamos buscar una figura más clara para expresarlo. A esos esfuerzos, el SIJ, ¿cierto? Cada esfuerzo de SIJ puede componerse en una componente tangencial y otra normal, es lo que dice el alumno, que tendrá las direcciones de los ejes coordenados. Además, la tangencial, y acá está vuelto a decir, a su vez se descompone en dos más, pues puede tener cualquier dirección. Porque esta cae en el plano, este es normal, este es tangencial. Entonces la acomodo una así y otra así. De ahí viene, si fuera así, bueno, coincidiría aquí, pero como es cualquiera, así. Entonces esta, una para acá y otra para allá. Ese es el cuento. Y ahí está representado el cubo, este elemento, ¿no es cierto?, cúbico, es un elemento infinitesimal, con sus esfuerzos sigma x, sigma y, sigma z, que son las direcciones que son los esfuerzos normales en la dirección de los ejes, y después están los esfuerzos de corte. Por convención, los esfuerzos de corte, decimos, este plano representa al eje x, que sería su normal. Por lo tanto, los esfuerzos acá los llamamos tau x. Y como este se dirige hacia z, es tau xz. Y este se dirige hacia y, es tau xz. Y en todos los casos, el mismo arreglo. ¿Se entiende eso? ¿Ah? De ahí vienen las componentes del tensor cartesiano de esfuerzo. De todo el análisis que hemos hecho, eso es. ¿Ya? Aparecen 9 componentes. Que las establecemos en esta matriz sigma y j y le llamamos, para ser coherente con la nomenclatura, ¿cierto?, sigma y j, sigma x, pero que para efectos prácticos eliminamos uno y eliminamos sigma x. ¿No? Es para... Y esta es la famosa matriz de esfuerzo, que es idéntica a la matriz de deformaciones. Idéntica, con la diferencia que los gamma x y están divididos por 2. Pero el ente matemático es el mismo. Cuando las componentes de direcciones z son nulas, tenemos un estado de esfuerzo plano. Se anula todo lo otro y nos quedan 4 componentes de esa naturaleza. Este es un elemento, ¿cierto? Un elemento, y esto es cambio como sea, por lo tanto este elemento lo podemos dibujar de esta otra manera, más cómodo.
porque en el fondo eso tenemos un espesor unitario. Es infinitamente pequeño pero unitario y no molesta. Y ahí tenemos un estado de esfuerzos por sigma X, sigma Y y estado XY. Un estado de esfuerzo plano que se manifiesta de esta manera y que es con el que trabajamos en general. ¿Ya? Y también para el caso plano se demuestra que tau XY es igual a tau IX. Por lo tanto, el estado de esfuerzo plano se define por tres componentes, sigma X, sigma Y y tau XY, porque el tau XY es el mismo en las dos direcciones. ¿Ya? Ahí está la demostración, que no sé si... ya hemos dicho que cuando nosotros trabajamos con esfuerzos, los esfuerzos no se equilibran. Yo no equilibro sumatoria de esfuerzos. Lo que hago yo en las ecuaciones de equilibrio es incorporar fuerzas. ¿Ok? Fuerzas, no esfuerzos. Por lo tanto, cuando hago acá, estoy indicando tau y X es el esfuerzo multiplicado por el área, me da la fuerza. Y esto por el brazo del momento. ¿Ya? Entiéndanse bien eso. No puedo hacer equilibrio de sigma X más sigma Y igual, no es para sumatoria de fuerzas ni como sirve. ¿Ya? Tengo que poner necesariamente sigma por el área en la cual está aplicando. ¿Qué es lo que hacemos acá? Tau X multiplicado por delta X por 1 es delta X, es así, y el 1 es el espesor de acá. Eso es la fuerza que actúa ahí, en la misma dirección de tau X. Y multiplicado por delta Y, que es el brazo del momento. Porque tenemos un brazo del momento para hacer. Y de ahí viene esa conclusión. Fíjense acá. ¿Ya? Tau y X, el esfuerzo está distribuido aquí en esta área. Entonces, el esfuerzo distribuido tau por delta X por 1 es la fuerza. Y esa fuerza por el brazo del momento. ¿Ya? Así se obtuvo esa expresión. Y ahí sale, ¿cierto?, que tau XY es igual a tau X, y eso quedamos claro que se simplifica más el problema porque con tres componentes estamos listos con un estado de esfuerzo plano. Eso es válido también para las otras direcciones, por lo tanto, tau XZ igual a tau ZL. Después hicimos el juego de cambiar el sistema de coordenadas. No hemos cambiado el estado de esfuerzos. El estado de esfuerzos original se mantiene. ¿Estamos claros? El estado de esfuerzos original se mantiene. Lo que cambiamos es el sistema de coordenadas bajo el cual lo observamos. Y eso es distinto a decir que cambiemos el estado de esfuerzos. Por eso que sigma n, cuando calculamos sigma n, es el esfuerzo normal en otra dirección. Pero es un esfuerzo normal. Era lo que yo también ya lo hemos explicado varias veces. Es esto. En un sistema de referencia, yo tengo un vector fuerza cuyas componentes son el I y el C. Las componentes de este vector son las componentes cartesianas, ¿cierto? Este es Fx y este es Fi. ¿Cierto? Esto es un valor, este es un vector. Esta componente es una componente, ¿cómo se llama? Que no es vector, es una componente solamente, y el vector está aquí. Y J, por ejemplo. Entonces yo digo F igual a Fx en la dirección de I más F sub I en la dirección de J. Así defino el vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo hago esta otra operación? Si yo hago esta otra operación, no me gusta ese vector ahí,
Por lo tanto, digo, bueno, ¿qué pasa con este vector en este sistema de coordenadas? Equiprima y prima. Y lo corrijo un cierto ángulo hacia arriba. ¿Ya? La componente de f en x' es acá, bajo la perpendicular, la perpendicular, y tengo f x'. Y acá tendré f y'. ¿Estamos? El vector sigue siendo el mismo. Lo que cambié son las coordenadas del vector. Esta coordenada que era chiquitita se transformó en una coordenada grandota. Esta coordenada que era grandota se transformó en una coordenada chiquitita. Es decir, dependiendo yo del ángulo que use acá, que es un ángulo θ cualquiera, ¿no es cierto?, voy a tener diferentes coordenadas para el mismo vector, en una orientación distinta, pero el vector sigue siendo el mismo. Y eso es lo que yo creo que siempre entiendan cuando hacemos esos cálculos con las fórmulas que vienen, toda esa batería de fórmulas que viene a continuación, se refieren a eso, a que yo cambio la dirección, no estoy cambiando el vector, el esfuerzo sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que yo tengo un esfuerzo sigma x, sigma y o xy, que está representado por ese sistema, y que en coordenadas cartesianas se manifiesta de esa manera. Pero si yo cambio la orientación de esas mismas coordenadas cartesianas, se me van a cambiar las componentes de esfuerzo, pero no significa que el esfuerzo absoluto sea de otro, va a ser el mismo. Va a ser el mismo. ¿Se entiende bien eso, no? Eso es lo que hemos hecho. ¿Ok? Entonces, acá en este análisis que tenemos ahí en PowerPoint, ¿ah?, tenemos primero la definición básica de esfuerzo. ¿Ah? Es un esfuerzo, ¿cómo se llama?, uniaxial, una carga centrada, por lo tanto no hay efectos ni fenómenos raros, sino que simplemente hay una distribución promedio de esfuerzo que decimos que es P partido por A, y que nace, ¿cierto?, de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Ah? Ahí, la distribución de esfuerzo, que es una sigma por A, es la fuerza, y que se equilibra con la fuerza P al otro lado. De ahí nace esa cosa. Entonces aquí es donde introducimos las direcciones. En lugar de tener un ángulo, digamos, T a 90 grados como estaba, ahora lo corrimos un ángulo θ arbitrario. Y obtenemos ahí dos direcciones, N y T. N le llamamos a la fuerza normal y T a la fuerza de corte que actúan ahí en ese elemento. El área, ¿cuánto vale? El área que es el área de la sección esta, es esa, pero esta es A partido por coseno. Trigonometría básica, ¿no es cierto? A partido por coseno. De ahí nace que el esfuerzo normal es igual a, la fuerza normal, perdón, es igual a sigma por el área partido por coseno, lo está indicando. Y la otra será igual, ¿cierto?, a partido por área partido por coseno. Haciendo sumatoria de fuerzas en la dirección de N y en la dirección de T, obtenemos los valores que están ahí, ¿no es cierto? T coseno T igual a N igual a sigma. Aquí, definitivamente, sigma es igual a P partido por 2A y multiplicado por 1 a coseno θ. Esta es la expresión sigma es igual a E. Y tau es igual a E. Para cualquier ángulo θ. ¿Ya? Para cualquier ángulo θ, eso vale esas expresiones. Y por eso que las graficamos. Y lo encontramos con la novedad, ¿no es cierto?, que el esfuerzo normal máximo es P partido por A. Y el esfuerzo de corte máximo es P partido por 2A, o sea, la mitad. Y eso ya lo hemos conversado en otras clases, ¿cierto? Es muy coincidente con los valores de resistencia. Generalmente, la resistencia de un material al corte es la mitad de la resistencia al esfuerzo normal, que es más o menos coincidente incluso con esto que pasa acá. 2 veces el esfuerzo normal
con respecto al esfuerzo de coste.